Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer esta falda short a crochet. Para este proyecto voy a utilizar este material. Este material es de esta marca y este es el nombre que la marca le da a este material. Es un material que es 100% de algodón mercerizado y es de un grosor medio. Además me recomiendan una aguja de 4 milímetros. Este ovillo viene por 100 gramos y para este material yo voy a utilizar, como el fabricante me recomienda, la aguja de 4 milímetros. Les voy a dejar toda la información de este material aquí abajo en la descripción de este video. Y adicionalmente, para realizar este proyecto voy a utilizar cinta métrica, marcador de puntos, contador de vueltas, aguja lanera, tijeras. Voy a utilizar un hilo más delgado o de coser como este y unos botones. Para comenzar nuestra falda short, lo primero que tenemos que hacer es medir el contorno de nuestra cadera en la parte más ancha, como les voy a mostrar por aquí en este video. Así medí entonces el contorno de mi cadera y de acuerdo a eso saqué la primera medida que voy a usar, que en mi caso fue 96 centímetros. Una vez tengamos esa medida, vamos a comenzar montando las cadenas que necesitamos. Entonces hacemos un nudo corredizo y vamos a comenzar a hacer cadenas hasta tener esa medida que necesitamos. Yo aquí voy a hacer una muestra, entonces no va a ser el tamaño real, pero les voy a ir diciendo el número de cadenas y puntos que yo utilicé para mi proyecto real. Una vez tengo el número de cadenas que necesito según mi medida, recuerden en mi caso fue 96 centímetros y eso me dio para un total de 145 cadenas. No siempre va a ser exactamente lo mismo porque todo depende de la tensión con la que ustedes tejan y también el número de aguja y de hilo que ustedes utilicen. Entonces, una vez tengo la medida, voy a asegurarme y voy a medir nuevamente, estirando siempre un poquito el tejido o las cadenas. Entonces, una vez tengo esa medida que yo necesito, voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo que prestar mucha atención para que no se me vayan a torcer las cadenas. Entonces, con la ayuda del dedo voy a ir guiándome hasta llegar a la cadena inicial y que no se me vaya a torcer, para así cerrar el tejido. Entonces voy a insertar la aguja en la última cadena que tejí de esta manera y voy a tomar la hebra y deslizar el hilo para así unir el tejido y me quede de esta manera. Entonces así vamos a iniciar. Cuando ya entonces tenemos estas cadenas creadas y unidas de esta manera, vamos a comenzar a hacer la parte del resorte. Entonces esta parte del resorte la vamos a hacer primero realizando puntos altos. Entonces voy a comenzar aquí con 2 cadenas que son las cadenas de altura y voy a continuar tejiendo sobre cada uno de los puntos a medida de que voy avanzando. Entonces enlazo, inserto en la siguiente cadena que tengo por aquí, tomo la hebra, saco y cuando tengo 3 hebritas sobre la aguja, tomo la hebra y paso por las 2 primeras y luego por las otras 2. Entonces así tenemos el primer punto alto. En este caso voy a marcar las 2 primeras cadenitas que tejí, que vendría siendo como ese primer punto que hice. Entonces aquí voy a continuar realizando puntos altos sobre cada una de las cadenas que tejí. Entonces yo estoy tejiendo sobre la cadena y no estoy tejiendo por detrás como normalmente lo hago, sino por acá por delante, para que me queden todas derechas
y no se me vayan a torcer. Bueno, ya aquí llegué al final. Es importante contar los puntos para asegurarnos que los tengamos todos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que como ya llegamos aquí al inicio, voy a cerrar la vuelta justo donde puse el marcador de puntos, y esta va a ser la última vuelta que voy a cerrar porque voy a comenzar a tejer de manera tubular. Entonces es decir que no voy a cerrar ninguna vuelta. Ahora, una vez hago esto, voy a comenzar con el tejido del resorte. Para eso voy a comenzar entonces nuevamente aquí con 2 cadenas, y aquí en este segundo punto que tejimos voy a hacer lo siguiente. Voy a enlazar como si fuera a tejer el punto alto, pero entonces voy a insertar la aguja por debajo del palote, es decir que tomo de esta manera el palote por el frente, no por arriba tejo, sino por acá, y voy a tomar la hebra, saco, y cuando tengo 3 hebritas en la aguja, entonces creo el punto alto, paso por los 2 primeros y luego por las otras 2. Entonces así me queda el punto alto en relieve por el frente. Voy a hacer lo mismo con este siguiente punto. Enlazo, inserto tomando el palote de esta manera, tomo la hebra, la saco y creo el punto alto. Ya teniendo 2 puntos altos en relieve por el frente, ahora estos 2 que siguen no los voy a tomar por el frente sino por detrás. Es decir que hago lo siguiente, enlazo, y en vez de tomarlo por acá, voy a ir por detrás del punto y lo tomo por acá detrás, tomo la hebra, la saco y creo el punto alto. El que sigue hago exactamente lo mismo, enlazo, me voy por detrás, tomo el palote por detrás, tomo la hebra y creo el punto alto. Y así tengo 2 por el frente, 2 por detrás. Los 2 que siguen los voy a hacer entonces por el frente también. Por el frente los tomo ambos. Y las 2 que siguen las voy a tomar por detrás. Enlazo y me voy por detrás. Si es necesario pueden repetir esta parte del video porque sé que a veces al inicio, al hacer estos puntos, puede ser un poquito confuso, pero ya después de la práctica se logra. Y al inicio parece que se viera como muy desordenado el tejido, pero a medida de que vamos avanzando van a ver que se empieza a ver como el resorte. Entonces vamos a continuar haciendo lo mismo, tomando 2 por el frente y 2 por detrás hasta terminar con todos los puntos y volver nuevamente donde iniciamos. Y aquí entonces terminé esta primera vuelta y vean que aquí ya va cogiendo como la forma del resorte. En total yo hice 5 vueltas para este tejido resorte. Aquí llevamos 2, que es los primeros puntos altos normales, y ya luego la segunda vuelta que les acabo de mostrar haciendo los puntos en relieve. Entonces en total yo hice 5 para mi tejido real. Y ya las siguientes son súper fácil porque aquí terminé con este de atrás y por acá voy a continuar simplemente agarrando, no voy a cerrar la vuelta, sino que voy a agarrar el punto que ya está en relieve. Lo agarro por delante y hago el tejido. Marco y continúo. Entonces aquí ya agarré los puntos que están por el frente, que están súper visibles, entonces ya no es tan complicado. Y los que están por detrás, entonces hago lo mismo, y por detrás también va a ser fácil porque van a sobresalir. Entonces los agarro y creo el punto alto en relieve por detrás. Y así sucesivamente voy a seguir haciendo
todas las vueltas que necesitemos. Si ustedes quieren hacer de pronto esta parte del resorte más gruesa, entonces pueden hacer lo mismo, pueden continuar haciendo más vueltas con este tejido en resorte. Les voy a mostrar cómo se ve el resorte en mi tejido real. Entonces yo aquí hice solamente 5 vueltas, pero también lo pueden hacer más grande si desean, más grueso. Una vez tenemos las vueltas que queremos para nuestro resorte, entonces aquí ya cuando termino voy a hacer un punto deslizado porque venía tejiendo en tubular. Entonces una vez tengo ya nuestro resorte listo, voy a comenzar a tejer alrededor del resorte para comenzar con el cuerpo de la falda short. Y para eso entonces yo voy a utilizar el punto medio alto. El punto medio alto entonces lo voy a iniciar aquí con 2 cadenitas de altura en esta primera y podemos marcarla también porque vamos a continuar tejiendo en tubular. Entonces aquí marco y en el siguiente punto voy a comenzar el punto medio alto. El punto medio alto es enlazar, insertar en este punto, tomo la hebra y cuando lo saco entonces por estas 3 hebritas voy a pasar la hebra y así creo el punto medio alto. Voy a continuar tejiendo punto medio alto a lo largo de todas los puntos que tengo aquí disponibles hasta llegar nuevamente al marcador de puntos. Aquí es importante que ustedes cuenten los puntos para que no vayamos a disminuirlos sin querer. Entonces en mi caso yo hice 145 puntos, entonces voy a continuar con los 145 puntos hasta terminar. Y aquí llegamos entonces al final, en donde no voy a cerrar la vuelta, sino que ahí mismo donde tenía el marcador de puntos, voy a crear el siguiente punto medio alto. El punto medio alto con el que voy a comenzar la siguiente. Entonces la voy a marcar. Voy a ir marcando para llevar cuentas de las vueltas que voy haciendo y voy a continuar entonces tejiendo puntos medio altos a lo largo de todo el tejido y voy a tejer entonces hasta completar con la segunda medida, que en mi caso fue de 21 centímetros. Esto va a ser hasta que lleguemos a la parte del tiro, donde vamos a comenzar con el tiro. Entonces aquí les muestro una imagen de cómo va quedando y hasta dónde debe de llegar el tejido. En mi caso en total yo hice 20 vueltas así de manera tubular, ya hice la primera y comencé la segunda y en total hice 20 vueltas, 21 centímetros para comenzar con el tiro. Una vez entonces tengo todas las vueltas que necesito y el largo que necesito para mi short, entonces aquí justo donde tengo el marcador de puntos, que es donde finalizo pues la última vuelta, entonces voy a hacer un punto deslizado ya para cerrar esta vueltica. La cierro. Si ustedes desean pueden cortar. Yo no voy a cortar porque se me hace mucho más sencillo comenzar desde aquí la parte del tiro. Para comenzar la parte del tiro entonces vamos a dividir en 2 partes iguales. En mi caso fueron 145 puntos con los que inicié, entonces me va a quedar un punto más a un lado que el otro. No pasa nada porque no hace gran diferencia, pero entonces si ustedes tienen partes iguales pueden entonces dividirlo de esa manera. Una vez tengo entonces los marcadores de puntos en la parte donde es la mitad del tejido, entonces vamos a comenzar con el tiro. Entonces en esta parte del tiro les voy a recomendar que usen un pantalón que ustedes tengan, que les guste cómo les queda,
y lo van a doblar a la mitad, así de esta manera. Yo utilicé este jean, entonces lo doblamos a la mitad y esta parte de acá es el tiro que vamos a hacer. Entonces esto fue lo que yo tomé como base. Obviamente aquí no podemos hacer esta curva, nos va a quedar como más derecho, pero entonces esto es lo que vamos a tener como base, esta medida. Esta medida fue la que yo tomé, pero entonces iba haciendo cadenas, doblaba y comparaba hasta que me quedara lo más parecido posible. Entonces vamos a comenzar aquí haciendo las cadenas de ese tiro. En mi caso yo hice 22, puede ser entre 20 a 22 cadenas, y ahí van mirando dependiendo del pantalón que ustedes tengan cuál es el tamaño ideal para ustedes. Entonces si vamos haciendo las cadenas de esta manera, y cuando ya tengan las cadenas que necesitan, las pegamos en la parte de acá de atrás, en donde marcamos la mitad con un punto deslizado. Entonces esta parte aquí sería el tiro. Entonces lo que yo iba haciendo es que lo pegaba, no continuaba hasta no verificar que me quedara como yo quería. Al doblar a la mitad el tejido, entonces aquí se hace esta curvita que son las cadenas que acabé de tejer, y así era que yo iba comparando. Si sentía que estaba muy largo, entonces desbarataba y quitaba algunas cadenas, o si sentía que estaba muy corto, agregaba más. En total hice 22 cadenas. Entonces una vez tenemos ya el tiro que necesitamos para nuestro short, entonces aquí voy a continuar tejiendo. Entonces aquí voy a empezarme a enfocar solamente en una parte del short, es decir, en una sola pierna. Entonces voy a continuar con esta de aquí, porque como yo estoy tejiendo por fuera, para que no me cambie la textura, tengo que continuar tejiendo por fuera, así como lo estoy haciendo. Entonces aquí comienzo nuevamente y empiezo a tejer puntos medio altos. Voy a colocar un marcador de punto justo aquí, que es el primer punto, y voy a continuar tejiendo alrededor. Aquí llegué entonces otra vez a las cadenas, y aquí en cada cadena voy a tejer entonces un punto medio alto en cada una de las que tejí. Y entonces, como ven, aquí ya terminé de tejer esta primera vuelta de esta pierna, y voy a cerrar aquí. Bueno, no voy a cerrar, sino que voy a continuar justo donde quité el marcador de puntos. Ahí voy a continuar tejiendo y voy a colocar nuevamente el marcador de puntos. Esta es una opción y pues es como la que más me gusta, porque no tuve que cortar el hilo. Pero si ustedes lo desean, también puede ser que hagan el tiro, corten el hilo y comiencen desde la mitad a tejer hacia alrededor. Pero entonces esta fue la que yo usé y me parece un poquito más simple. Entonces continuamos alrededor hasta tener el largo que deseemos para nuestras piernas. En mi caso yo tejí 13 vueltas en cada uno de los lados, en cada pierna, porque se me hace que esa era el mejor tamaño, pero si lo desean más largo también lo pueden hacer. Una vez terminamos entonces el largo de la pierna, justo donde tenía el marcador de puntos, hago un punto deslizado, hacemos una cadenita para cortar y cerrar.
Entonces así nos queda el primer lado tejido. Ahora, para iniciar el otro podemos iniciar desde aquí, desde la parte de abajo, para que no se nos vaya a ver mucho esta unión. Entonces podemos iniciar, por ejemplo, desde aquí abajo. Tenemos que insertar el hilo, añadir nuevamente hilo para comenzar. Y les recomiendo entonces fijarse muy bien cómo vamos a tejer, porque recuerden que estamos tejiendo por fuera. Yo estoy tejiendo aquí por fuera, por la parte de afuera. Entonces no podría iniciar, por ejemplo, por acá, porque estaría yo tejiendo por dentro. Entonces voy a iniciar por acá. Entonces, la dirección en la que vayamos a tejer es muy importante, porque no queremos que se vean como diferencias en el tejido. Inicio con una cadena aquí y comienzo con el punto medio alto. Y voy a continuar entonces tejiendo punto medio alto en cada una de los, aquí estoy sobre las cadenas de la parte del tiro, o sea, aquí en la mitad. Y aquí ya entonces llego a la otra parte del tejido, es decir, aquí. Entonces voy a continuar tejiendo de esta manera alrededor y repito el mismo proceso que hice en el otro lado de la pierna. Entonces aquí llegué al final de esta segunda pierna. Entonces voy a cerrar y repito el mismo proceso de cortar la hebra. Jalo y aprieto. Y esas hebritas luego las vamos guardando. Entonces así nos va quedando, así nos queda el shortcito. Aquí ya entonces se forma la parte del tiro. Y si ustedes doblan, cuando ustedes doblan es cuando ustedes van a ver la forma entonces que se hace de los pantalones del tiro. Entonces aquí se puede ver. Entonces una vez tenemos los pantaloncitos o los shorts ya hechos, es cuando vamos a comenzar con la parte de la falda. Para comenzar con la parte de la falda, la tapita que va de este lado, entonces vamos a comenzar en uno de los lados del short. Entonces ustedes deciden si este quiere que sea al frente o este el frente, dependiendo de lo que ustedes decidan. Entonces vamos a comenzar a añadir el hilo. Yo voy a comenzar de este lado, que fue el lado izquierdo. Comencé por el lado izquierdo y fui avanzando, y la tapa al final pegó al lado derecho. Justo aquí en este lado del short vamos a añadir el hilo desde la base del tejido que hicimos en resorte, y aquí en una de estas hebritas que tenemos vamos a añadir el hilo. En esta parte es importante que sepan que no tenemos puntos claros, sino que tenemos las hebras que se van creando por acá en esta parte del short. Entonces nos toca ir tejiendo en diferentes hebritas que encontramos. Entonces aquí saco el hilo, creo una cadenita y voy a tejer puntos medio altos a lo largo de todo este lado hasta llegar a esta punta del short. Y aquí simplemente vamos tomando las hebritas que veamos disponibles. Aquí llegamos entonces al final. Tejí entonces toda esta parte de acá. Entonces una vez terminamos esta primera vuelta, vamos a hacer aquí una cadena, giramos el tejido y vamos a continuar en cada uno de los puntos.
de la vuelta anterior vamos a tejer otro punto medio alto como lo venimos haciendo hasta el momento. Y vamos a tejer hasta donde comencé con el primer punto. A medida que voy avanzando, entonces voy a comenzar a realizar aumentos para que la falda tenga la caída en punta bajando que tiene el proyecto. Entonces para eso en mi proyecto real cada 5 vueltas hacía una en aumento. Entonces hacía 5 vueltas y en una vuelta, en la sexta, entonces hago el aumento aquí. Y así sucesivamente, 5 vueltas normales, una con aumento, 5 normales, una con aumento. Entonces aquí para hacer el aumento les voy a mostrar cómo lo hacía. Comenzaba entonces la vuelta número 6 y realizaba los puntos completamente normales hasta llegar al último puntico. Una vez llego entonces al último punto, aquí me queda faltando el último punto que tengo que tejer. Aquí voy a hacer 2 puntos sobre este mismo y ese es el aumento. Entonces enlazo, inserto en este último punto, tomo la hebra y hago el punto, pero voy a hacer uno más en el mismo lugar y este es el aumento. Entonces ya teniendo ese aumento voy a comenzar la siguiente vuelta completamente normal. Aquí no vamos a hacer ningún aumento, no vamos a cambiar absolutamente nada y vamos a seguir tejiendo de la misma manera, con la misma cantidad de vueltas. 5 vueltas normales, una en aumento, 5 normales, una en aumento, así sucesivamente. Una vez entonces logro el tamaño que necesito, y esto va a depender del ancho del short nuestro, es decir, de esa primera medida que nosotros tomamos. En mi caso yo hice 47 vueltas en total para que llegara al otro extremo del short, entonces así me va quedando. Entonces cuando llego a eso voy a hacer una cadenita y voy a cortar la hebra para jalar y asegurar el tejido. En el proyecto real pude terminar en esta parte de aquí arriba, entonces dejé un espacio largo para con esa misma hebra poder coser aquí, pero como aquí terminé abajo, entonces lo que vamos a hacer es con esta hebra vamos a comenzar a pegar toda esta parte del short. Entonces aquí voy a enhebrar en la parte de arriba o voy a añadir el hilo y voy a cortar un poco aquí porque para poder coser esta parte lo voy a hacer con la aguja lanera. Entonces con la aguja lanera voy a enhebrar esta hebra y voy a comenzar entonces a pegar esta tapa de la falda con el short. Y voy a hacerlo pegándola por esta parte de aquí. No voy a tocar el resorte, solamente con las primeras hebritas que tengo aquí debajo del resorte, es decir, de la primera vuelta que hice. Entonces por aquí voy a comenzar pasando varias veces la aguja o el hilo. Y lo voy a hacer hasta llegar a este otro extremo donde comencé con la tapita. Una vez pego entonces toda la tapita, me queda ya bien pegada, entonces aquí simplemente voy a hacer un nudo insertando por cualquiera de estas hebras y creando un nudito con el mismo hilo, y todas estas hebritas luego las vamos a ir escondiendo.
Para el resorte yo utilicé este resorte que encontré. Este lo compré de hecho por Amazon, porque sé que es un poquito más complejo de conseguir. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguir este, pues este me pareció muy bueno porque se esconde mucho más fácil en el tejido. Entonces lo que yo hice fue que varios pedazos de este resorte los enhebré en la aguja lanera y los iba pasando por cada una de estos puntos en relieve. Entonces pasaba por debajo de estos dos puntos en relieve y por encima de los que están por detrás. Nuevamente por aquí volví a pasar y así sucesivamente hasta dar la vuelta completa, y lo mismo hice en cada una de las vueltas. Entonces así me fue quedando el resorte, al final amarrándolo con un nudito. Este que es el proyecto real, entonces aquí les puedo mostrar cómo quedó. Yo coloqué en total 4 pedacitos del resorte y se esconde bastante bien. Obviamente si lo veo muy de cerca puedo ver el resorte negro, pero si ustedes pueden conseguir este resorte me parece una buena idea, o si no también inclusive mejor si pueden conseguir el mismo resorte y el mismo color del hilo. Pero yo sé que es difícil conseguirlo, entonces para eso podemos hacer algo diferente que les voy a mostrar. Podemos también realizar un pequeño cinturón del mismo hilo que estamos utilizando. Entonces para eso vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer cadenas. Entonces vamos a hacer cadenas hasta tener todo el contorno del short. Una vez terminamos, entonces aquí hacemos una cadenita final, cortamos, jalamos y apretamos. Entonces aquí lo que yo haría es insertar estas cadenitas que hice por la parte de la mitad, puede ser. Entonces si este es el frente, entonces comenzaría insertándolas por acá, por toda la mitad. Y me voy yendo igual que como yo coloqué el resorte por debajo del punto en relieve. Ya llegué aquí entonces al otro lado y por aquí la había insertado en el medio, entonces voy a sacarla exactamente por donde está la otra. Voy a jalar un poquito para que me queden como a la par. Y así entonces si jalamos tendríamos un cinturoncito o como un cordón, como cuando tenemos pantalones que en vez de resorte tienen un cordón. Entonces aquí al final lo que yo haría es crear un nudito y escondemos esta hebrita. Entonces así nos queda el cinturoncito. Esta es la opción que yo plantearía o que yo decidiría hacer en caso de no tener el resorte. Si no lo consigo, esta podría ser una buena opción y simplemente creamos el cinturón que puede abrir y cerrar la prenda cuando ya la tenga puesta y así sostenerla. Y para terminar, entonces voy a pegar los botones. Recuerden que estos botones son solamente decoración, entre ellas decisión de ustedes si los quieren poner o no. Y pues también la cantidad que deseen. Entonces yo voy a ubicarlos así que queden más o menos como con el mismo espacio entre ellos. Y con hilo normal y aguja más delgada voy a comenzar entonces a coserlos uno por uno, y recuerden que no tiene que ir pegado a la prenda principal sino solamente a la tapita. Una vez entonces paso la primera parte o la primera hebra por el botón, voy a hacer un nudo bien fuerte aquí para que no se me vayan a salir.
Y voy a continuar yendo y viniendo por estos huequitos hasta que esté completamente pegado. Para terminar, entonces aquí justo donde terminé la última puntada, voy a amarrar las dos últimas hebritas, la primera que me sobró del inicio y esta última que me sobró aquí al final, con un nudo bien fuerte para finalmente cortar. Para esconder entonces las hebras que nos sobran, utilizamos una aguja lanera y vamos a pasar la hebra por los siguientes puntos que encontremos. Finalmente vamos a abrir la hebra por la mitad, la partimos a la mitad de esta manera para poder colocar uno de los pedazos con la ayuda de un ganchillo, colocar uno de los pedazos por una hebra diferente y así poder amarrar ambas y cortar para que no se nos vaya nunca a salir. Y este es el resultado final de mi falda short. Espero que te haya gustado y recuerda que puedes encontrar mayor información del material y de las cantidades en la descripción de este video. Si te gustó, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para más ideas crocheteras.